Las dos Coreas rompieron recientemente un acuerdo militar destinado a sofocar los focos de tensión entre las dos. Las líneas de comunicación directa entre sus fuerzas armadas permanecen en silencio desde abril del año pasado. Con muy pocas barreras de seguridad, las cosas podrían empeorar rápidamente. Esto es Warrior Diplomacy, un podcast donde tratamos de desentrañar las relaciones internacionales y los desarrollos geopolíticos de nuestros tiempos. Y para analizar este interesante tema me acompaña el profesor Ramón Pacheco. Ramón, bienvenido a Warrior Diplomacy. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por la invitación. Ramón es profesor de Relaciones Internacionales en King's College en Londres y también es catedrático en BUB, en la Escuela de Gobernanzas aquí en Bruselas. También es autor del libro recientemente publicado Korea, A New History of the South and the North y otros libros como South Korea's Grand Strategy. Así que, Ramón, no sé si tú tendrás un par de líneas introductorias para contarnos de qué va un poco estos libros. Sí, claro, pues tengo un libro, como has comentado, sobre la historia de las dos Coreas, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, junto al profesor Víctor Cha de Georgetown y CSIS en Estados Unidos. Y luego tengo otro libro que es sobre la historia de Corea del Sur desde su fundación, igual hasta el día de hoy. Y el último es sobre la estrategia de política exterior y de defensa de Corea del Sur, un libro, este último, más académico. El día de hoy vamos a tocar más que nada tres bloques generales. En el primero vamos a hablar un poco de esta perspectiva histórica más introductoria general de cómo estos dos países han terminado como están hoy en día. Luego hablaremos un poco más de la situación contemporánea y todo eso que hace esto un tema candente, ¿no? Como las armas nucleares, el aparente abuso de los derechos humanos en Corea del Norte y la beligerancia del régimen de Kim Jong-un. Y para terminar hablaremos un poquillo de perspectivas futuras y bueno, pues nuestras ideas de qué podría pasar en la península coreana. Así yo creo que pues sin más preámbulos, pues empecemos. Ramón, para empezar este primer bloque, te quisiera preguntar un poco cuál es tu perspectiva sobre el desarrollo histórico entre las dos Coreas y todas las tensiones que se han desarrollado en estos años desde esta guerra que hubo entre ellas en los 50. Puedo decir, ¿no?, que en el momento en el que se produjo la división de las dos Coreas, que evidentemente fue a raíz de una decisión que tomaron Estados Unidos y la Unión Soviética, no fueron las dos Coreas las que querían dividirse después de haber sido colonizadas por Japón, tanto la del sur como la del norte querían la reunificación cuanto antes mejor. De ahí que tuviéramos la guerra de Corea, porque Corea del Norte, ¿verdad?, el régimen de Kim Il-sung pensó que Estados Unidos no iba a apoyar a Corea del Sur, ¿no?, porque en aquel momento las tropas estadounidenses estaban marchando del país, así que vio una oportunidad para tener la unificación a la fuerza. Pero claro, esto no fue así. Estados Unidos, las Naciones Unidas, incluyendo varios países europeos y de otras partes del mundo, pues prestaron su apoyo a Corea del Sur y tuvimos la guerra de Corea de los años 1950 y 1953, y a partir de ahí, una vez que termina la guerra, pues vemos la competencia entre las dos Coreas por ser reconocida como la verdadera representante de Corea, ¿no?, Corea como país único. Y lo que vimos es que hasta los años 60, incluso a principios de los 70, Corea del Norte, pues la verdad es que su economía estaba creciendo a mayor velocidad que la de Corea del Sur, pero sí que es cierto que a partir de los años finales de los años 60, ya 70, ya de manera muy clara los años 80 del siglo pasado, se ve como Corea del Sur ha tomado ventaja a nivel económico. Además se convierte en una democracia, con lo cual digamos que a nivel de valores entre las dos Coreas pues también toma ventaja. Y vemos también como el final de la Guerra Fría, con la desintegración de la Unión Soviética, uno de los mayores apoyos que tenía Corea del Norte junto a China, pues llevó también que a nivel de seguridad, pues Corea del Sur fuera más potente que la Corea del Norte, lo cual llevó a que Corea del Norte acelerase el desarrollo de su programa nuclear y también de misiles balísticos. Digamos que es la forma que tiene Corea del Norte de contrarrestar la ventaja a nivel económico, a Claro. nivel político, a nivel diplomático,
de hoy también a nivel de poder blando que tiene Corea del Sur, e incluso a nivel militar, si dejamos de lado las armas nucleares que tiene Corea del Norte, pues Corea del Sur tiene una tecnología más avanzada también. Claro, yo creo que no se puede hablar de Corea del Norte y del régimen de Kim Jong-un sin tener en mente las armas nucleares y su uso, ¿no? Bueno, su amenaza de uso. Al final, es cierto que Corea del Norte dice que se opone a la guerra, que sus armas nucleares son para defensa propia y que solamente van a ser necesarias para protegerse en frente de cualquier política hostil de Washington, de Corea del Sur o de Japón. Y de hecho, en un desfile el año pasado, Kim Jong-un dijo que la fuerza nuclear tenía la tarea de prevenir la guerra mediante la disuasión, ¿no? Y potencialmente sí que podría llevar a cabo ataques en contra de cualquier actor que viole los intereses fundamentales de su país, ¿no? Entonces, podemos ver que también en 2022 Corea del Norte consagra en su constitución que puede haber, tiene el derecho de utilizar ataques nucleares preventivos para protegerse, ¿no? Entonces, podemos ver como al final sí que es una herramienta que usa el régimen de Kim Jong-un para evitar cualquier interferencia extranjera, ¿no? Y que es una base, es una herramienta súper útil que tiene él para conservar el poder, ¿no? Al final creo que sin el armamento nuclear, Corea del Norte, Irán o cualquier otro país autocrático, pues podría ser un objetivo para alguna intervención o un cambio de poder, ¿no? Y es algo que ayuda a conservar esa fuerza, ¿no? Ahora, Ramón, me gustaría preguntarte un poco, después de esta guerra que se hubo entre las dos Coreas y la naturaleza de un conflicto no resuelto, ¿cómo crees que se ha desarrollado la relación entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? ¿Cómo han sido las tensiones que se han enfrentado ambas desde el fin de este conflicto? Sí, lo que vemos es que la relación entre las dos Coreas pues han ido fluctuando a lo largo del tiempo. Ha habido momentos de acercamiento entre las dos, el último pues el año 2018-19 entre el anterior presidente surcoreano y Kim Jong-un, el líder norcoreano. Pero claro, las dos Coreas consideran que su sistema político, su sistema económico, su sistema social es el que debe prevalecer en la península. Una vez que se reunifique el país, claro, pues eso lleva evidentemente a que no haya acuerdo, entre las dos Coreas sobre qué modelo seguir para poder reunificarse. Y en este momento, evidentemente, tenemos tensiones entre las dos, que vienen en gran medida, con mi punto de vista, por el fracaso de las cumbres del 2018-19, fracaso en el sentido de que después de la cumbre del 2019, pues vemos que entre Trump, el anterior presidente estadounidense, y Kim Jong-un, vemos que no pudo haber un mayor acercamiento entre las dos Coreas. También tuvimos la pandemia del COVID, que llevó a que Corea del Norte se encerrase en sí misma, y luego hemos visto, pues, con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pues que Corea del Norte ha decidido de manera muy clara apoyar a Rusia por todos los beneficios que puede obtener a cambio, y muy al contrario, Corea del Sur pues es uno de los pocos países fuera de la OTAN que está apoyando a Ucrania sin fisuras. Así que están, digamos, que en los dos bandos contrarios que tenemos hoy en día, en esta guerra que hay gente que dice que tenemos entre las democracias y las dictaduras. Corea del Sur junto a las democracias y Corea del Norte junto a las dictaduras, lo cual lleva a mayor alejamiento entre las dos y a que la posibilidad de que se vuelva a lanzar un diálogo intercoreano, pues a día de hoy parezca bastante complicado. Al final la división entre las dos Coreas va más allá de la ideología y la política. Están en lados geopolíticos completamente contrarios, con intereses que difieren absolutamente, ¿no? Y otra cosa de la cual me gustaría hablar en este podcast es sobre el rol del el líder supremo de Corea del Norte, ¿no? El rol de Kim Jong-un, que en verdad se me hace algo muy característico de Corea del Norte, ¿no? Este culto de personalidad que gira alrededor de esta figura y cómo inclusive se le llega a elevar hasta la posición de un dios, ¿no? O sea, se le ve desde un fanatismo completo. Ramón, ¿cómo ves la figura de líder supremo de Kim Jong-un y este poder, cómo se ejemplifica en Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte muchas veces se dice que no es una dictadura comunista, sino que es la dictadura de la familia Kim, porque al fin y al cabo, pues el abuelo fundó el país, el hijo lo continuó, y hoy, como bien dices, Kim Jong-un pues continúa eh, como líder supremo del país que fundó su abuelo y que luego heredó su padre. Entonces, en este sentido,
es un sistema más personalista, ¿no? No es como otros regímenes comunistas, en los que el partido es quien manda, ¿no? Hay un líder en algún momento dado, pero es el partido quien manda, y cuando el líder fallece o es reemplazado, pues no es reemplazado necesariamente por un familiar. Y de hecho, pues si miramos a China o incluso a la Unión Soviética en el pasado, pues, o países de Europa Central y Oriental, la gran mayoría, pues por no decir todos, cuando un líder fallecía, no era su hijo, su hija o algún otro familiar quien tomara el poder. Y esa es una diferencia fundamental en el caso de Corea del Norte, que también lleva a que sea más difícil que haya cualquier tipo de reforma, porque en este sentido, una reforma que pudiera lanzar el líder norcoreano sería una admisión del fracaso de su familia, no del fracaso del sistema o del fracaso del partido, pero el fracaso de su abuelo, de su padre y del mismo. Por lo cual yo creo que la esperanza que había cuando Kim Jong-un tomó el poder, por aquello que había pasado algunos años de su infancia en Suiza, que a lo mejor llevase a cabo una política distinta, pues hemos visto que no se ha dado el caso, ¿no? Aparte de ello, claro, cualquier tipo de reforma que tenga lugar en Corea del Norte, pues al fin y al cabo acercaría el sistema norcoreano al surcoreano, no al contrario. Y esta es la gran amenaza, por supuesto, para Corea del Norte, el hecho de que hay un país al sur, Corea del Sur, ¿verdad? Que tiene gran éxito a nivel económico, tecnológico, diplomático, etcétera, pues hablando, como hemos hablado anteriormente, y claro, esta es la mayor amenaza para Kim Jong-un y para su familia. Algo que ya hace poco tiempo muy interesante es sobre los lineamientos del gobierno de Kim Jong-un, ¿no? Que parecen muy consistentes con cualquier otra dictadura que se ha visto, ¿no? Con purgas, con represión al más alto nivel, la búsqueda de armas nucleares, ¿no? O sea, al final, desde que Kim Jong-un toma el poder, se propuso eliminar cualquier amenaza, ¿no? Y entre ellas ejecuta a su tío, a Jang Song-tak, en 2013, asesina a su hermano mayor, a Kim Jong-nam, en un aeropuerto en Malasia, ¿no? Entonces estas constantes purgas de los rangos superiores del ejército pues parece que están completamente diseñadas para prevenir cualquier facción hostil a el mandato de Kim Jong-un, ¿no? Entonces, a pesar de tantos memes que vemos y videos tal, creo que Kim Jong-un es un dictador hábil, creo que es inteligente, calculador y cruel, ¿no? Pero bueno, son simplemente factores de cualquier otra dictadura. Y Ramón, volviendo un poco a tocar el tema de la búsqueda de armamento nuclear y el programa nuclear norcoreano, te quisiera preguntar, ¿dónde inicia, en qué año se empieza a desarrollar ya de una manera más activa? Y también recuerdo que hace un par de años, pues parte de la negociación que se hubo con Estados Unidos, con Donald Trump, tenía que ver con la desnuclearización de este armamento. ¿Cómo ves estos desarrollos? Cómo ves la búsqueda de armas nucleares desde en estas últimas épocas? Bueno, lo que hay que tener en cuenta que el programa nuclear norcoreano, sus orígenes se remontan a finales de los años 50, principios de los 60, cuando Kim Il-sung, tras haber sufrido, hay que decirlo, un bombardeo masivo por parte de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, incluso hubo una amenaza por parte de Estados Unidos de lanzar una bomba nuclear en Corea del Norte, como había hecho en Japón, pues Kim Il-sung se da cuenta de que si quiere protegerse de una posible futura guerra con Estados Unidos, con Corea del Sur, pues el armamento nuclear era necesario, ¿no? Esto se dio claro en el momento en el que la Unión Soviética también se había convertido en una potencia nuclear, vimos que estaba a punto, Reino Unido, Francia, así que estos países están desarrollando su potencial nuclear. Así que lo que hay que tener en cuenta en ese sentido es un programa nuclear que se va desarrollando durante décadas. Y a partir de los años 60, 70, vemos que empieza a recibir ayuda por parte de la Unión Soviética para el desarrollo de su programa nuclear. En un principio, un programa de energía nuclear para uso civil, no militar, pero claro, la familia Kim siempre tenía en mente, Kim Il-sung, el resto de la familia siempre tenía en mente pues que aunque tengas un programa nuclear de uso civil, pues existe la posibilidad de también desarrollar armamento nuclear, y vemos qué es lo que hizo eh, Corea del, Corea del Norte, ¿no? Luego en los años 90, en el año 91, cuando vemos que Estados Unidos
sus ojivas nucleares que tenía instaladas en Corea del Sur, pues se las lleva de vuelta a casa, como hizo en el resto del mundo, en la mayoría de los países, una vez que terminó la Guerra Fría, durante la administración de Bush padre, pues las dos Coreas firman un acuerdo para una península coreana libre de armamento nuclear, pero vemos que enseguida Corea del Norte pues continuó desarrollando su armamento nuclear, en aquel momento con ayuda de Pakistán, que también tiene su propio programa nuclear, como sabemos. Y vemos que desde los años 90 hasta su primer ensayo nuclear en el 2006, aunque hubo momentos de negociaciones con Estados Unidos, también con Corea del Sur, pues Corea del Norte continúa desarrollando su programa nuclear. Y una vez que realizó su primer ensayo en el 2006, que no hay que olvidarlo, esto vino después de que Estados Unidos invadiera Irak, después de que invadiera Afganistán, dos países en los cuales tenían armamento nuclear, pero incluso pues no tenían, por ejemplo, misiles de largo alcance para poder haberse protegido, Kim Jong-il, ¿no? Que había reemplazado a su padre, pues decidió que el armamento nuclear era la única forma de evitar una posible invasión estadounidense. Y una vez que se lanzó en el 2006, pues no había vuelta atrás, ¿no? Corea del Norte creo que dejó muy claro desde el principio que esto era necesario para su propia seguridad y no iba a, aunque sí con naciones para hablar de la posible desnuclearización, que no iba a seguir este camino. Yo recuerdo por aquel entonces conversaciones que ya tuve en Corea del Sur, incluso en Estados Unidos, ¿no? Con miembros del gobierno surcoreano, estadounidense, que sí, aunque en público hablaban de que el objetivo final era la desnuclearización de Corea del Norte, en privado decían, bueno, pues no hay casi ejemplos a nivel mundial Claro, de un país que ha accedido a desnuclearizarse y claro. Corea del Norte pues no va a ser un ejemplo de este tipo de países. Claro, como lo decíamos anteriormente, pues tener armas nucleares es algo necesario para mantener el poder en Corea del Norte y que sea una de las cláusulas principales para cualquier avance en las negociaciones con Estados Unidos, pues va a ser un deal breaker para Kim Jong-un, ¿no? Y que completamente va en contra de lo que él quisiera. Creo que también es importante destacar que en los últimos 2 años Corea del Norte ha aprobado una cantidad sin precedentes de misiles capaces de disparar armas nucleares. En noviembre también puso en órbita un satélite militar con la intención de proporcionarles inteligencia militar. Y este año, en 2024, realizó ejercicios de artillería y prueba de lo que algunos medios locales afirman que es un misil balístico de alcance intermedio de combustible sólido, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel mayor de beligerancia, de no solo eso, sino de retórica en contra de Corea del Sur. Antes uno de los lineamientos del gobierno era pues la eventual reunificación y creo que ahora la retórica, la narrativa de Corea del Norte es una un poco más antagonística, ¿no? Con Corea del Sur. Ramón, te quisiera preguntar, ahora que estamos viendo tantos conflictos en el mundo, en Ucrania, en Gaza, en Sudán, en Etiopía, ¿tú crees que existe la posibilidad de que se abra un nuevo frente en la península coreana? ¿O tú crees que toda esta retórica y estas actitudes agresivas del gobierno de Corea del Norte son un poco más para ese show, para ese público interno, para ese público internacional? Sí, más bien lo segundo. A ver, Corea del Norte sabe que si se da el caso de una nueva guerra entre las dos Coreas, evidentemente Estados Unidos apoyaría en Corea del Sur y sería el fin del régimen norcoreano tal y como lo conocemos. Es decir, sí que es cierto que evidentemente Corea del Sur, las tropas estadounidenses, ¿no? En Corea del Sur sufrirían grandes pérdidas, incluso puede que Japón, pero también hay que tener en cuenta que todas las simulaciones de una guerra entre las dos Coreas, una nueva guerra en la península coreana, concluyen que Corea del Norte sería derrotada. Entonces, por eso yo creo que esto es más a nivel político, ¿no? Mandar un mensaje, también a nivel tecnológico, porque Corea del Norte tiene que seguir desarrollando su programa nuclear. Eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Igual que otros países realizan ensayos, armamentos, pues Corea del Norte tiene que hacer lo mismo. Yo creo que muchos de los ensayos que estamos viendo más recientemente tienen este componente técnico y tecnológico, ¿no? Y bueno, y luego también está el mensaje a nivel interno que has comentado, pero claro, el mensaje para Estados Unidos, también muy importante. Estamos en el electoral en Estados Unidos y sabemos, ¿no? Y esto mi compañero o coautor Víctor Chano
tiene toda la información, ¿no? en CSIS, ¿no? En años de elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues Corea del Norte siempre realiza un mayor número de ensayos. Y luego también hay que indicar que desde una perspectiva norcoreana, pues quieras que no, Corea del Sur y Estados Unidos realizan sus maniobras militares, que las llevan realizando décadas, ¿no? Y Corea del Norte siempre las ha considerado una amenaza, ¿no? Dice que son maniobras para ensayar una posible invasión de Corea del Norte, ¿no? Y esto también lleva pues, a que haya un mayor número de ensayos, así que digamos que hay una confluencia de factores, pero sí que es cierto que yo creo que poca gente piensa que Corea del Norte esté pensando en una guerra, porque como he dicho, ¿no? Eso es el fin, simplemente es el Claro. fin del régimen norcoreano. Claro, y yo creo que si algo Kim Jong-un quiere, una de sus principales, si no su principal prioridad, es mantenerse vivo, mantenerse en el poder y mantenerse con ese puño bien cerrado en Corea, ¿no? Otra cosa que me gustaría remarcar es, pues, no es una alianza como tal, pero esta cooperación que se está viendo cada vez más y más entre distintas autocracias, ¿no? En Asia. Estamos viendo este eje entre Rusia y China, que de hecho es el tema de un podcast que grabamos en la versión de inglés de Warrior Diplomacy, pero a la vez también con Corea del Norte, ¿no? Es una relación que preocupa mucho a Occidente porque a cambio de municiones para artillería, Rusia le proporciona a Corea del Norte apoyo en su programa de satélites, en su programa de misiles, ¿no? Son las relaciones mutuas que estamos viendo entre autoritarios cada vez más y más, ¿no? Pero bueno, yo creo que en general, Ramón, hemos tocado temas muy interesantes en este bloque de análisis, de perspectivas de qué está pasando en Corea, en Corea del Sur y cómo encaja en el régimen geopolítico tanto regional como global. Y creo que ahora podemos pasar al último bloque del podcast y hablar de estas perspectivas futuras, ¿no? Ramón, ¿tú cómo crees que se va a desarrollar la relación entre las dos Coreas de aquí a los años que se vienen, ¿no? Y teniendo en mente también, pues, todos los cambios de poder que podríamos presenciar, ¿tú crees que existe la posibilidad de que se vuelvan a sentar en una mesa de conversación? ¿O tú crees que la situación actual ha llegado a un punto de no poder volver para atrás? Sí, bueno, la historia entre las dos Coreas, entre Estados Unidos y Corea del Norte, nos indica, ¿no? Que en algún momento pues, se volverán a sentar a hablar, no tal vez a nivel pues, del presidente, ¿no? Porque eso sucedió con Trump, pero a otros niveles sí que ha habido negociaciones en el pasado, ¿no? Incluso la administración Biden pues, ha dicho que está dispuesta a sentarse a negociar con Corea del Norte, pero Corea del Norte pues, sabe que eso no tiene interés hasta no saber el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Así que lo que hay que tomar en cuenta es que si Trump vuelve al poder bajo su punto de vista, sus reuniones con Corea del Norte fueron un éxito. Bajo su punto de vista, ¿no? Llevaron a que Corea del Norte decidiera pues no continuar con sus ensayos nucleares, no continuar con sus ensayos misiles balísticos, ¿no? Así que yo sí creo que se volvería a reunir con Kim Jong-un. El problema, claro, es que como vemos con Trump, no se no hubo una continuación una vez que fracasó la cumbre de Hanoi en febrero de 2019, pues no hubo una continuación para intentar a ver si podía haber algún tipo de proceso, aunque fuera no a nivel presencial, sino a otro nivel, ¿no? Entre el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano y el Departamento de Estado estadounidense. Y yo creo que este es el mayor problema que tendríamos si Trump vuelve a la Casa Blanca, pues sí, podría reunirse con Kim Jong-un. Le gusta este tipo de reuniones claramente y el show que esto implica, ¿no? Con televisiones de todo el mundo, pero no veríamos un proceso. Y claro, no sé si Kim Jong-un, al ver, no sé, un par de años, va a reunir con Trump, pero luego en el proceso, pues a lo mejor pensaría, bueno, pues de nuevo Estados Unidos me está tomando el pelo. Sí, ¿no? Y al final las tendencias globales geopolíticas con tanto conflicto que se está viendo hoy en día, pues dificulta también, ¿no? Que dos actores que se han encontrado tan opuestos todos estos años, pues encuentren la manera o que haya los intereses globales en las potencias para alinearse ahí, ¿no? Y Ramón, ya para terminar un poco, me gustaría preguntarte sobre ya el panorama más regional de Asia Pacífico. ¿Cómo crees que encaja las tensiones, esta rivalidad que hay en la península coreana
con otros actores en la zona, ¿no? Ya estamos hablando de Japón, estamos hablando de China, también pensando que China tiene muchas perspectivas geopolíticas en la zona, ¿no? Y al mismo tiempo, pues las alianzas que Estados Unidos ha tratado de fomentar en Asia-Pacífico. Cómo ves la situación en Asia y para dónde crees que va a tirar en estos años que se vienen? Pues a ver, yo veo que Estados Unidos se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, ya lo sabía, pero a lo mejor con Trump pues un poco se le olvidó, ¿no? Se ha dado cuenta de la importancia de trabajar con sus aliados, ¿no? En el nordeste asiático, evidentemente, Corea del Sur y Japón, que de hecho son de los aliados más importantes que tiene Estados Unidos a nivel global, no solo en la región. Entonces yo creo que este acercamiento va a continuar, y si Biden es reelegido, pues evidentemente va a continuar también, ¿no? Eh, por los mismos territorios que lo estamos viendo ahora. Y no creo que China, Rusia y Corea del Norte lleguen a tener una alianza, así que van a cooperar más entre ellos, como ya hace bastante tiempo, con otros países como Irán, podría ser, a lo mejor incluso con grupos como Hamas, porque entendemos que Corea del Norte le ha dado armamento a Hamas, pero también hay que decir que una alianza son palabras mayores, ¿no? Y lo que hemos visto en Estados Unidos con Corea del Sur, pues es muy difícil de replicar para China y pues es la razón por la que solo tienen la alianza con Corea del Norte a día de hoy. Hay que es una alianza bastante más débil que la que pueda tener Corea del Sur con Estados Unidos. Entonces, que sí creo que vamos a ver, pues sí, la cooperación entre Estados Unidos, o sea, es la región, en Australia, con Australia también, la OTAN, por supuesto, países europeos, pues va a continuar por la amenaza que estos países sienten, que viene de China, de Rusia, de Corea del Norte, de países de Oriente Medio con los que tienen unas relaciones bastante problemáticas. Así que las tensiones yo no creo que desaparezcan, pero tampoco creo que se pueda comparar las alianzas que tiene Estados Unidos, alianzas muy estrechas, que tienen décadas de historia con lo que puede llegar a montar China a día de hoy. No podemos saber, por supuesto, en 10, 20 años lo que puede suceder, ¿no? Pero a día de hoy lo veo complicado. Claro, siempre es algo que aquí en Warrior Diplomacy intentamos, ¿no? Intentamos hablar un poco, pero es imposible predecir el futuro. O sea, yo creo que hay tendencias que uno puede analizar, que puede más o menos trasear y ver para dónde pueden tirar las cosas, pero siempre hay cambios que uno nunca espera, ¿no? Y estoy seguro que esta no va a ser la excepción. Ahora, Ramón, yo creo que si hoy recomendamos algo, tiene que ser tu libro de Corea, ¿no? Korean History of the South and the North. No sé si nos puedes comentar rápido dónde lo venden, cómo lo podemos conseguir, porque para aquellos oyentes interesados en este tema, creo que es una excelente pieza para indagar un poco más. Sí, sí, bueno, a ver, yo he visto muchas librerías por todo el mundo, la verdad, así que hemos tenido suerte con ello y bueno, luego por supuesto se puede comprar por internet, a través de la página web, por ejemplo, de la editorial de Yale University Press, pero no, como he dicho, en muchos países la verdad es que lo tienen en librerías, así que en ese sentido nos ha ido bastante bien. Pues Ramón, felicidades por el libro y muchísima suerte. Y bueno, pues también te agradezco muchísimo por la conversación, a todos los oyentes por haber reproducido este episodio y bueno, ya saben que para cualquier análisis de política internacional o geopolítica, aquí nos tienen. Un saludo a todos. Muchas gracias.